Bueno, hola a todo el mundo. Hoy les traigo las primeras impresiones de la Suzuki Gixxer SF. Está la versión carenada deportiva. Estas están llegando actualmente en modelo 2020. Entonces vamos a detallar su aspecto físico para que la revisen. Aquí una vista panorámica de la moto. La detalle. Entonces, para los que no conozcan la moto, igual no conocen mucho esta moto porque es nueva, vamos a hablar de las especificaciones técnicas de la moto. Bueno, la moto tiene un tamaño de 249 centímetros cúbicos con una potencia de 26.1 caballos de fuerza a 9000 revoluciones y tiene un torque Nm máximo de 22,2 a 7500 revoluciones. Tiene igual la misma potencia que su hermana carenada. La moto cuenta con 6 velocidades ya, obviamente. La moto es refrigerada por aceite, pero está difícil ver el radiador con todo ese carenaje. Bueno, aquí podemos detallar su doble exhausto de salida, que a mí me gusta, está bien diseñado. Esta es la parte de atrás, su llanta, que tiene una medida de 150 60 RIN 17. Obviamente la moto ya tiene ABS en doble canal. Para la parte de adelante tenemos este freno de marca Vibre. La llanta tiene una medida de 110 70 RIN 17. Bueno, y la moto tiene una capacidad de los 12 litros, que equivale a casi 3 galones, lo que da una autonomía, pues para una moto deportiva sí se diría que es buena. Y vamos a analizar sus asientos para detallar qué tal se sienten. Se sienten igual que los de la Gixxer SF. El del conductor está bastante cómodo, pero me imagino que sí, efectivamente el del pasajero es bastante duro, el parrillero. O sea, que es tipo raíz, se me olvidó mencionar. El guardabarros también, como podemos ver acá, como estilo de la NS o otras motos similares que tienen el guardabarro atrás. Aquí en esta moto sí podemos revisar su cúpula. Es un poco pequeña para al propósito, pero igual debe ser funcional. Adelante sí tenemos full luces LED, pero para la parte de las direccionales sí son tradicionales. Estos agarraderos acá curiosas, que son igual que las más de su hermana menor. Entonces, revisen en el canal, que también tengo el video de esta moto, que es bastante interesante también su estilo. Por acá podemos observar su monoamortiguador. Por aquí podemos observar su suspensión telescópica, normalita, no es invertida. Aunque no lo parezca, estos carenajes deportivos le suben bastante el peso a la moto, que equivalen a 160 kilogramos. Es un peso considerable para los que comiencen en este mundo de las motos, porque les puede quedar pesada. Muchos observadores se pueden dar cuenta que en esta parte de delante aún no le han puesto los espejos, porque si digamos se ve un poco rara la moto sin sus espejos. Aunque no suelo dar mucho este dato en mis videos, pero sí es importante, más que todo en una moto deportiva, por si golpeamos algo con el suelo. La moto tiene una altura de 165 milímetros, que la hace bastante altica para ser deportiva, y tiene una especie de quilla como que protege el motor. Ahorita vamos a analizar los instrumentos. Realmente contamos con luces altas, direccionales, claxon. Curiosamente ya tenemos un manubrio diferente, como estilo deportivo. La Gixxer normalita Naked tiene manubrio normal. Bueno, pues este es de room encendido. Nos queda viendo la vista de los espejos porque no tiene la moto. Y en el tablero también les dejaré una imagen en el video de cómo es prendido, porque pues obviamente no se detallan, pero yo ya me sé más o menos cómo es el tablero de ellos. Direccionales, testigo neutra, luces altas, contador de revoluciones por la parte de vida, contador de marcha. Recordemos que tiene 6 marchas la moto, velocímetro, sensor que nos estamos pasando de las revoluciones, está de combustible por acá, odómetro, trip. Y en general sí, digamos que tiene completos, pero obviamente que se le ve que la marca de la bomba del freno es Vibre, la manigueta. Bueno, iré dejando el video hasta acá. La moto tiene un valor aproximado de
13.700.000 con papeles incluidos para los que deseen adquirir la moto lista para rodar. Recordamos que es modelo 2020. Y al final les dejaré todos los datos de contacto para que puedan adquirir la moto. Recuerden suscribirse para más videos. Gracias.